Hola amigos lectores, ¿cómo están? Esto es el Come Libros, yo soy Oscar Maidana y el día de hoy haremos una crítica de un libro muy especial, en especial para toda Latinoamérica. Y como ya les había dicho, el libro de hoy es uno de los libros más aclamados y famosos de la historia, en especial en la historia de los libros hispanos, porque este es tal vez uno de los libros más traducidos del español a otros idiomas, justo por debajo del Quijote de la Mancha. Y la verdad no hay quien no pueda recomendarlo, en especial a las personas mayores como nuestros padres. Y si bien dije que este libro era especial para Latinoamérica es porque el escritor es uno de los más representativos de Latinoamérica. El libro que hoy analizaremos será Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. El libro fue publicado por primera vez en 1967 y siendo hasta la fecha habiendo vendido más de 35 millones de copias. Y eso no es todo. Habiendo sido traducido a 35 idiomas, además de haber aparecido en innumerables listas literarias de los 5 continentes. Pero ahora, la sinopsis. La novela relata la historia de la familia Buendía y sus 7 generaciones que pasa en el pueblo de Macondo, un pueblito abandonado en la selva de Colombia. Pueblo que, aunque es ficticio, realmente Gabriel García Márquez lo enfocó o es un homenaje a su pueblo natal, en Araca, Colombia. La historia comienza con el casamiento de José Arcadio Buendía y Úrsula, y ambos empiezan su matrimonio con un terrible temor, que en caso de tener hijos, una maldición los haga de que salen con la famosa cola de un puerco, y todo esto por un secreto. José Arcadio y Úrsula son primos. Finalmente ambos empezarán una familia en la cual irá evolucionando generación tras generación paralelamente a la historia de Macondo, que es un pueblo que irá sufriendo grandes cambios e implementaciones de progreso y tecnología. Tecnología que va evolucionando a la par de sus habitantes. Antes de comenzar esta crítica quisiera decir que Cien años de soledad es tal vez uno de los libros más sobrevalorados de la historia. Y no me malentiendan, no estoy criticando su calidad o la forma de escribir de Gabo. Lo único que quiero decir es de que este libro es tan aclamado históricamente y es relacionado con lectura culta entre la gente que ha provocado que la gente lo recomiende y lo alabe y finja que lo ha leído. Mucha gente, cuando le preguntan cuáles son las influencias más grandes de la literatura, dicen 2 cosas: Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. Pero sin embargo, lo dicen sin haberlo leído, solo porque culturalmente, gracias a su aclamado éxito, se sabe que Cien años de soledad es un gran libro, pero no se lee. Del porcentaje de la gente que lo alaba, es casi nulo el porcentaje que realmente se ha tomado un tiempo para sentarse y para leerlo. Habiendo dicho esto, comencemos con la crítica. Algo que tenemos que saber de los temas de esta novela es que no son temas realmente agradables, más bien realistas. El libro tiene temas inmersos realistas entre enfermedades mentales, violencia, entre el incesto, y quiero decir que tanto Úrsula como Arcadio no es la única ejemplificación en la novela de incesto, ya que se repite constantemente en el libro. Pero no hay por qué tener tanto miedo o tener tanta escepticismo o alarma ante estos temas, porque aunque estos temas son relativamente fuertes, tenemos que entender que Gabriel García Márquez, quería hablar de estos a la perfección, porque Macondo, aunque no existió realmente, es la ejemplificación de los pueblos latinoamericanos, no solo colombianos. Y si tú vives en Latinoamérica y has visto un pueblo pequeño que está en proceso de desarrollo, sabrás que incluso hoy, en el siglo XXI, hay bastantes de esos temas que aún se repiten continuamente, a pesar de la globalización, comunicación y la tecnología. Tanto el incesto, tanto enfermedades mentales, tanto estos temas. Por eso quiero decir que este libro es bastante nutritivo, porque nos nutre acerca de la cultura latinoamericana. Tal vez una cultura que no es siempre la más correcta o funcional, pero sin embargo, Gabriel García Márquez retrata como con un pincelazo perfectamente la cultura de los pueblos latinoamericanos, tanto sus cosas buenas como las cosas malas. Y lamentablemente las cosas malas hacen un pequeño mayor balance negativo.
Algo que tienen que estar preparados anímicamente antes de leer Cien años de soledad es que realmente no hay un personaje principal. Aunque la historia comienza con José Arcadio y su esposa Úrsula, y respectivamente tienen hijos, tienen que entender que ahora pasan 7 generaciones en todo el libro, en la cual habrá numerosos y numerosos personajes. Y por si esto no fuera poco, aunque cada uno de esos personajes tiene una historia muy buena que influye en la historia, realmente es muy difícil quedarse con uno porque pasa al siguiente y al siguiente. Y por si esto no fuera poco, bastantes personajes repiten nombres o intercalan sus nombres entre ellos. Es correcto decir que más de un personaje en este cuento, o en esta historia que estoy diciendo, más de un personaje se llama José Arcadio. Este libro me lo recomendó mi padre desde muy chico, pero no fue hasta los 18 años cuando realmente me lo proveyó, y era el libro personal de mi papá, que lo había tenido desde 1985, y por lo tanto realmente era un libro bastante viejo y tenía toda clase de animales, anthrax, polvo y demás. La versión que yo tuve era una versión de 400 hojas, pero sin embargo tenía letras muy pequeñas. Sin embargo, cuando comencé a leerlo, la clase de historia y la clase de ambientación que tenía esta historia era tan increíble y tan suculenta que no pude dejar de leerlo. Y sin embargo, dejaba de contar las páginas. Simplemente leía y seguía intrigado por la historia. Así seguí enganchado por este libro los primeros 2 días en que leí las primeras 100 páginas. A partir de ahí, las próximas 100 páginas hasta llegar a la mitad del libro resultó bastante interesante, pero no mantuvo mi interés principal. Y las últimas 200 páginas, el libro se volvió bastante tedioso, bastante pesado, bastante largo, sobre todo por la historia, y lo terminé al final de cuentas, pero solo por obligación. El libro es realmente demasiado largo, y en especial teniendo en cuenta que cada página tiene letra muy chica, no habría ningún problema en el que el libro se hubiera dividido fácilmente en 2 partes, las primeras 200 páginas y las últimas 200 páginas, algo parecido al Quijote de la Mancha, que también es uno de los libros más sobrevalorados, y también es un libro que fue dividido en 2 partes por su gran extensión de páginas e historia. Una razón por la cual este libro es tan difícil de leer es por la forma en que fue escrito. Realmente el libro se nota que Gabriel García Márquez era periodista, porque se preocupa tanto en dar una narración de la historia que no se detiene a hablar de los personajes realmente. O sea, sabemos las acciones y las desgracias que tienen los personajes, pero no hay un momento dado en el cual nos detenemos y nos ponemos a pensar y sentirnos identificados con el personaje, porque sabemos su dolor, su desesperación, su incertidumbre. Mucha gente se pregunta por qué Paulo Coelho, siendo un escritor tan fácil, vende tanto. Y es porque él ha perfeccionado el arte de la introspección. No simplemente hacer una gran historia, sino hacer una acción de un personaje y analizar el personaje, sus sentimientos, sus alegrías y todas esas cosas que pueden hacer que los lectores en general se sientan identificados con el personaje. Contrariamente, Gabriel García Márquez hace lo contrario. Él se enfoca en hacer una gran historia, y Cien años de soledad es una gran historia, una historia original, pero no se detiene a darle peso emocional a sus personajes. Y uno como lector se siente muy, muy poco identificado con cada uno de ellos, aumentando el hecho del punto ya antes visto de que son bastantes personajes alrededor de las 400 páginas. El libro llega a un punto en el que parece una nota informativa o una narración de lo que pasó alguna vez en Macondo, y aunque la historia tiene bastantes matices muy interesantes, es muy difícil de entender o de digerir si se leen prolongadamente. Por supuesto, muchos ancianos literarios de más de 50 o 60 años van a defender completamente a Gabriel García Márquez y van a decir que es lectura culta. No, señores, simplemente es una forma más de escribir. Lectura culta es Miguel de Cervantes, y eso que a él era muy difícil de seguirle el paso. Gabriel García Márquez simplemente tenía una forma periodista de escribir sus novelas. Finalmente, este libro conserva el gran sabor latinoamericano, y se puede notar que Gabriel García Márquez lo hizo como un patriotismo, no solo con su patria, sino tomando, entre comillas, patria a toda Latinoamérica, con aspectos de Centroamérica especialmente para el resto del mundo, siendo esta una muy aclamada obra que Gabriel García Márquez pintó con gran clase.
Como pensamiento final, el libro es bastante bueno. La historia es cruda, pero realista. Pero paralelamente es demasiado extensa. Y los protagonistas, los verdaderos protagonistas de la historia, es la historia en sí y Macondo. Mientras que los personajes y sus sentimientos pasan a segundo plano. No les recomiendo que lean este libro si son muy jóvenes o no tienen un gran currículum literario, ya que es un libro bastante extenso con escritura bastante inusual a lo que han leído y puede que llegue un punto en que se desesperen. Y si ustedes son de las personas que solo han leído Maze Runner, 50 Sombras Grey, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre y puros libros de John Green, ni lo piensen, no lo lean. Esto fue el Come Libros, me despido, pero no sin agradecer a Gabriel García Márquez por todo el aporte que dio en la cultura latinoamericana y literatura, que aunque yo realmente odio su forma de escribir, amo sus historias. Estés donde estés, Gabriel, nos vemos.